Hola, Michelle. Buenas tardes. Ok, Michelle, buenas tardes. Bienvenida. Iniciamos en 1 minuto. Ok. Orquídea, buenas noches. Bienvenida. Muy bien. Perfecto. Puntualmente iniciamos nuestra sesión síncrona de este día. Les doy la más cordial bienvenida. Recuerden que estamos cursando el módulo 3, generación 26. El nombre de nuestro módulo es El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. En esta semana 4, bueno, su servidora asesora virtual, Aurelena Gómez Cruz, atenderá los siguientes puntos. Estamos a 8 de febrero 2021. La clave de nuestro grupo es M3, C2, G26, -054, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, a ver, vamos a brevemente ver qué es lo que vamos a trabajar durante esta sesión síncrona. Recursos y actividades de la semana. En este caso, vamos a recordar palabras clave de las 3 semanas anteriores. Vamos a hacer hincapié al foro de integración, al proyecto integrador, a las actividades formativas, al foro aprendiendo y, por último, dudas y comentarios. ¿De acuerdo? Bien, a ver. Guías de la semana y los recursos que necesitamos revisar. La semana abarca del 8 de febrero al 14 de febrero. Es nuestra semana de integración. La recomendación de todas las semanas, por favor, revisen la guía. Los recursos, pues, no son para ustedes desconocidos, porque como estamos en una semana de integración, los recursos, pues, son los temas del sentido común, el tema del sentido común y el conocimiento científico, la ciencia, la aproximación al conocimiento científico, las características de la ciencia, el lenguaje en la ciencia, las fuentes diversas, consulta de información, intención comunicativa, análisis de los datos, intertextualidad e interdisciplinariedad, el enfoque interdisciplinario, la biología, los ecosistemas, el estudio de las ciencias sociales, sociedad contemporánea, reconstrucción y análisis de los hechos históricos, relaciones sociales, globalización y el foro de aprendiendo. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, checamos actividades a las cuales debemos de poner hincapié. Recuerden, tenemos por un lado su participación en el foro de integración, que se llama Los fenómenos naturales en la historia. El envío de su proyecto integrador, que se llama Una visión más completa de la realidad. Tendrán que participar en la actividad integradora número 7, cuyo nombre es el lenguaje de las ciencias. En la actividad formativa número 8, que se llama el conocimiento de cada ciencia. Y en esta semana, algo muy importante es la autoevaluación. Vayan haciéndola, por favor. No se les olvide que una parte esencial de su
calificación del módulo es precisamente la autoevaluación. Entonces, váyanse preparando y ya de una vez hagan su autoevaluación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? Bueno, durante esta semana van a fortalecer los aprendizajes que adquiriste en las 3 semanas de tu módulo, por lo que es necesario que los recuperes o los repases para que realices las actividades finales de una manera satisfactoria. Entonces, solamente recordemos todo lo que se vio durante las 3 semanas anteriores. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Demostrar que el conocimiento lo podemos adquirir de diversas formas, pero el científico requiere cierta metodología, con la que adquiere características como objetividad y sistematicidad. Aunque la ciencia busca acercarse a conocer la realidad, esta se dividió para hacerse precisiones respecto al conocimiento desde ciertas perspectivas. Se dividió en ciencias sociales, se dividió en ciencias naturales, pero el propósito es que demostremos que el conocimiento lo podemos adquirir de diversas formas. Eso es lo que vamos el propósito que vamos a perseguir. Ok. Recordemos brevemente, ¿por qué hoy en día el hombre, tal cual somos cada uno de nosotros, debe eso a lo que está en su pasado? Y algo que necesito que recordemos es cómo surge el lenguaje en el hombre. Recuerden que el lenguaje es el único medio a través del cual el hombre se comunica. Y que, bueno, como tal, permitió la evolución del hombre. Y bueno, nuestra diapositiva que hemos venido viendo desde hace varias semanas. Esa evolución del hombre que parte del Australopithecus hasta el famoso Homo sapiens sapiens. En ese recorrido, algo que se desarrolló en el hombre fue la capacidad intelectual. Recuerden, y esa capacidad le permitió desarrollar esa misma capacidad y le permitió crear un lenguaje, que es el que le ha permitido transformar su vida al hombre. Ok. Esto nos habla de una teoría evolucionista. Recuerden, dice, al parecer fue en la era del neandertal cuando se inició el lenguaje, pero no un lenguaje como lo conocemos, un lenguaje rudimentario que estaba basado ya en cierta unión de sonidos que emitía el hombre. Y dice, pero hasta la aparición del Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. El origen del lenguaje fue producto de la necesidad del hombre primitivo para poderse comunicar. Entonces, a ver, chicos y chicas, algo que nos permitió evolucionar fue esto. Y que con esto, algo que también logramos nosotros fue la creación de las ciencias. Importante recordar que nosotros generalmente nos conducimos bajo 2 ciencias. La ciencia llamada del conocimiento cotidiano y la ciencia que nos habla acerca del conocimiento científico. El cotidiano, pues, es el que nosotros adquirimos día a día con nuestra experiencia. Y el científico sí lleva un método sistemático, racional, falible, predecible y crítico. Pero ambos nos han permitido construir, repito, nuestro mundo, nos han permitido construir quienes somos nosotros. Hablando de ciencia, recuerden, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemático, estructurados y trasladados a nuestra experiencia, y de la cual se deducen principios y leyes generales. ¿Sí? Ambos conocimientos, repito, han sido importantes en la evolución del hombre.
Nosotros hemos hecho hincapié en qué, chicos y chicas, en la ciencia que surge del razonamiento, la ciencia que surge de un método científico. Y esa ciencia cumple con estas características. Es sistemática, ordenada por principios y comunes, acumulativa, no existe el conocimiento único, depende de conocimientos previos, metódica, porque sigue un procedimiento para llegar al conocimiento de algo, provisional, no es absoluto o definitiva, es perfectible y temporal, susceptible de cambio, comprobable, está sujeta a revisión y verificación. Esto es lo que nosotros conocemos, repito, como las características de la ciencia pura, de la ciencia surgida de un razonamiento, de un método científico. Ok, veamos este cuadro sinóptico. Dividimos a la ciencia en formal y fáctica. Dentro de las ciencias formales tenemos a la lógica y a las matemáticas. Dentro de las ciencias fácticas tenemos a las ciencias naturales y a las sociales. De las ciencias naturales conocemos a la física, la química, la biología, la psicología y la zoología y botánica. De la social, la sociología, la economía, la ciencia política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pudimos crear ciencias? Porque, en primera instancia, desarrollamos un lenguaje. Ese lenguaje nos permitió comunicarnos e ir descubriendo día a día más el mundo. Intentar explicar lo que pasaba en el mundo a través de nuestra experiencia. Recuerden que yo les comentaba en las sesiones anteriores que quienes fueron los primeros científicos, pudiéramos nosotros decir, fueron los griegos, con sus famosos mitos. Ellos partían, los presocráticos de los mitos, explicaban la existencia del mundo, pero a través de mitos. Pero ellos mismos fueron los que nos dieron también la oportunidad de que nosotros supiéramos que existe otra manera de hacer ciencia y que es aquella que se remite al empleo de un método científico. Ok. Algo importante que hemos visto también a lo largo de las semanas, la consulta de la información. Para preparar un trabajo ustedes, sin lugar a dudas requieren de información. Información puede haber en distintos lugares. Se sugiere que recurran ustedes a los lugares donde realmente la información es veraz. Veraz significa que sea verdadera, que sea esa información generada por probablemente personas o instituciones probas, ¿verdad? Que tienen cierta ya, digamos nosotros, experiencia en esto. Bueno, esto sería en cuanto a la consulta de la información. Otro tema que se vio, la intención comunicativa. A ver, aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Y como intención comunicativa, vamos a entender el propósito a través del cual yo, emisor, me comunico con mi receptor. Ustedes han vivido la experiencia estas semanas de redactar escritos, ¿de acuerdo? De media cuartilla, de una cuartilla, de 2 cuartillas, pero en esos escritos que ustedes han realizado, ya deben de impregnar la intención comunicativa. Generalmente nos vamos a comunicar a través de textos informativos, el nombre lo dice, sirven para informar o dar a conocer algo. Textos expositivos, el nombre lo dice, la exposición de algún tema. Textos instruccionales, la misma palabra lo dice, dan una instrucción. Narrativos, relatan. Descriptivos son aquellos que describen algo o a alguien. Textos argumentativos utilizan al argumento para convencer a su receptor. ¿De acuerdo? Son los textos
con los que hemos venido trabajando, y sí es importante que exista una intención comunicativa y que ustedes, cuando redactan el texto, se pregunten qué quiero comunicar a mi receptor, para cuando ustedes estén organizando la información, la estén decodificando, realmente lo hagan de esa manera. Un comentario. En las reseñas críticas que entregaron durante la semana, bravo, hubo muy buenas reseñas críticas. De lo que llevo revisado hasta ahorita, me falta muy poco por terminar de revisar. Pero hubo compañeros que se limitaron a solamente utilizar 2 elementos o un elemento de la reseña crítica. Textualmente, la reseña deberá de tener o estar basada en 3 elementos. Introduzco el tema, desarrollo el tema con argumentos y lo concluyo. En el desarrollo del tema está lo sustancial. Es el resumen que yo hago del texto origen. Repito, ahí a muchos de ustedes les fallaron los elementos. Ok, se los encargo, por favor. Otra cuestión que también es importante recordar, que es la intertextualidad y la indisciplinariedad, ¿sí? A ver, yo sí haría aquí un pequeño, una pequeña pausa. Y sí, bueno, tenemos aquí el material y ustedes ya lo han vivido, chicos y chicas. ¿Qué es la intertextualidad y qué significa también interdisciplinariedad? Ya lo han vivido en sus trabajos. Vean, dice que cuando hablamos de intertextualidad, se refiere a la relación entre un texto y otro. Este concepto puede funcionar no solo para establecer relación entre 2 textos literarios, sino también para propiciar el diálogo entre 2 o más obras distintas, de distintas disciplinas. Podemos analizar un mismo fenómeno desde ciencias o artes distintos o diferentes. ¿De acuerdo? Intertextualidad. Algo que ha sido el coco de muchos de ustedes. Citar. Cita, APA. Una cosa son las fuentes, o fuentes de consulta, o las referencias. Y la cita es aquella que ustedes intercalan a lo largo del texto cuando ustedes transcriben información de una fuente origen, chicos. Y que ustedes, por cierta necesidad, la tienen que intercalar ahí. Si ustedes no hacen uso de la cita APA, esto se ve como plagio, les he dicho. Y esto tiene que ver con la intertextualidad. Ustedes tienen que dialogar con los textos, chicos, pero al dialogar lo tienen que hacer de tal manera que ustedes respetan al autor del texto dándole su crédito. ¿De acuerdo? Hubo ya compañeros que ya lo están haciendo. Los demás seguiré insistiéndoles. Interdisciplinariedad. Un tema lo puedo ver desde distintas disciplinas. Y qué enriquecedor que yo me explique algún tema, como por ejemplo el problema que analizaron ustedes en la actividad integradora número 6, que el problema ustedes lo llamaron bullying, sexting, le dieron diferente nombre. Ahí fue enriquecedor que ustedes lo vieran desde las diferentes disciplinas y se analizara ese problema. A eso es a lo que le llamamos interdisciplinaridad. ¿De acuerdo? Ok. Temas que también necesitamos recordar. Nos vamos a la siguiente diapositiva. A ver, de las ciencias naturales, una de las, de esas ciencias que ustedes, trabajaron durante esta semana pasada y la anterior, fue la biología. Y de la biología es importante que nosotros sepamos que como ciencia, y para explicar los fenómenos que ella explica, recurre a diferentes ramas de la biología, como la rama
de la biología del desarrollo, de la biología marina, la biología molecular, botánica, a la ecología, a la fisiología, a la genética, a la microbiología, a la zoología, a la biología celular. Todas estas dan forma a lo que es la biología. Recuerden que biología significa bios vida y logos estudio o tratado o trabajo, estudio o tratado de la vida. ¿Cómo vamos nosotros a estudiar a la vida? Si no es que a través de distintas ramas de esta ciencia que nos han permitido ese estudio. ¿De acuerdo? Ok. Otra rama de las ciencias o de la ciencia que trabajamos durante las semanas anteriores, que fue la rama de las ciencias sociales. ¿Sí? Las ciencias sociales como tal estudian a la sociedad. ¿Y cómo van a estudiar a la sociedad? Al igual que la biología, las ciencias sociales recurrirán a distintas ciencias que van a ayudar a estudiar al hombre, como la política, como la antropología, la sociología, la economía, el derecho. Todas ellas, desde diferentes puntos de vista, van a estudiar al hombre. Vean, por un lado, las ciencias naturales estudian al hombre desde qué aspecto. Sería una pregunta. Sí me gustaría que mantuviéramos ahorita un diálogo. ¿Desde qué aspecto las ciencias naturales estudian al hombre? ¿Y desde qué aspecto las ciencias sociales estudian al hombre? A ver, Stephanie, Orquídea, Michelle, ¿desde qué ámbitos? ¿Las naturales? ¿Desde qué ámbito? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Stephanie. Pues yo digo que las ciencias naturales estudian al hombre desde su biología, por ponerlo así, de su Ujú, cuerpo, de las células, cuáles fueron las células que ayudan a crear el cuerpo humano, por ejemplo. Y las correcto. ciencias sociales estudian al hombre de cómo se comporta Ujú, mediante un entorno o perfecto. cuáles son las consecuencias del humano dentro de un ambiente, por ejemplo. Perfecto, Stephanie. Muy bien definido. Por un lado, las naturales, como tú lo estás indicando, hacen un estudio del hombre desde el aspecto biológico, ¿sí? Por eso de ahí que existan ciencias, dentro de las ciencias naturales y específicamente la biología, ciencias que ciencias o partes de la biología que lo van a estudiar desde el aspecto molecular, desde el aspecto fisiológico, genético, etcétera. Y las sociales, como lo estás indicando, Stephanie, la relación del hombre. Recordando brevemente algunas cuestiones de lo que hablaban las ciencias sociales. En las ciencias sociales es importante estudiar al hombre desde sus relaciones, tanto internas como externas. Hoy en día se dice que son las inteligencias intrapersonal, intrapersonal que tiene que ver con qué relación mantengo yo conmigo mismo y que esa relación tiene mucho que ver con mi autoestima. ¿Y qué relación mantengo yo con mi entorno? Que es la relación que mantengo con todos y cada una de las personas con las que yo me relaciono. Eso sería lo que estudian las ciencias sociales. Lo que se refiere a lo intrapersonal y lo interpersonal. ¿De acuerdo? Muy bien. Una de las áreas a las cuales recurre las ciencias sociales, recuerden, es la sociología. Va a estudiar a la sociedad. Recaba información de un conjunto de circunstancias sociales, como el tamaño de la población, como la composición social, su ingreso, su nivel educativo. Todo esto va a reflejar se va a reflejar en nuestro comportamiento. ¿Y quién se va a encargar
de estudiar a la sociedad? Pues esta parte que le llamamos sociología. Otro aspecto que vimos de las ciencias sociales fue la antropología, y que dice que es la ciencia que estudia la naturaleza del ser humano de manera integral, su desarrollo como ser viviente, los cambios de conducta que ha tenido a través del tiempo. Nosotros ahorita, así como somos, no hemos sido toda la vida. Hemos sufrido una serie de cambios, y esos cambios los estudia la antropología, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, los temas más frecuentes de esta disciplina son aquellos cambios, por ejemplo, socioculturales, los cambios de valores, de nuestras creencias, de nuestra religión. Todo esto lo va a estudiar precisamente la antropología, ¿de acuerdo? Seguimos. Recuerden que es un repaso, de lo que ya vieron ustedes. En México actual, también la semana pasada abordamos problemas sociales. Veíamos que la palabra problema social está conformada por dos palabras, que es una de ellas la palabra problema, y que significa situación que representa una dificultad y que requiere de una solución, y social, persona que se relaciona entre sí y forma una comunidad. Y entonces, el problema social es la situación adversa que enfrenta una comunidad. Vean, una comunidad. No yo persona, sino que enfrentamos una comunidad. Eso es lo que vamos a llamar problema social. Como problemas sociales, un problema actual es el desempleo. La violencia, o la violación, perdón, mejor dicho, de los derechos humanos, la discriminación étnica y cultural, la violencia intrafamiliar, la corrupción, la delincuencia, y son problemas sociales que pueden ser estudiados desde diferentes ámbitos de las ciencias sociales, como cuáles o qué tipos de ámbitos pueden estudiar a este tipo de problemas. Desde el ámbito del derecho, de la veíamos que, por ejemplo, desde el ámbito de la antropología, de la historia, de la sociología, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, los problemas sociales van a ser estudiados desde diferentes ámbitos. Ok, eso es en el México actual. Las sociedades tienen características propias. Entre algunas de estas características, se puede decir que una de ellas es que, para que nosotros comprendamos el término sociedad, debe de partir de reconocer que es una reunión permanente de personas, pueblos y naciones, y que es una agrupación natural y pactada por personas. ¿Qué significa que es una agrupación natural y pactada por personas? Que nadie nos obliga a estar en esa sociedad. Es un conjunto organizado y estructurado, y es la unión de varias personas en búsqueda de un bien común. Eso somos la sociedad. Repito, libres de permanecer en un grupo social, sí, nadie nos obliga. ¿Quiénes van creando esos grupos sociales? Nosotros. Nos unimos generalmente por un bien común, ¿de acuerdo? Y que bueno, ¿qué características tiene una sociedad como tal para decirse que esa sociedad parte de principios de una relación sana? Esas características generalmente tienen que ver con cuestiones de cómo nos relacionamos dentro de esa sociedad. Y tiene que ver precisamente con valores y con límites. Los límites los establecen los mismos miembros de la sociedad. Y los establecen, recuerden, a través de valores. Mi libertad, uno de los valores importantes,
termina donde empieza la libertad de otra persona. Desafortunadamente, muchos de los problemas sociales que estamos viviendo hoy en día a nivel México y a nivel mundial, chicos, se deben precisamente a que la gente no ha sabido respetar lo que se ha dado. Tenemos problemas, por ejemplo, del fundamentalismo, yo les decía. Un problema muy grave que tiene que ver con las cuestiones religiosas. Somos libres de creer en el Dios que nosotros querramos creer, chicos. Somos libres de ser agnósticos, que es aquella persona que no cree en nadie. Pero lo importante es que respetemos a los demás. Un problema a nivel sociedad es el fundamentalismo. Otro problema es que está trayendo como tal, es la globalización, pero por lo mal entendido que ha sido la globalización, o sea, entendido. Un problema más lo veíamos, el terrorismo. Ya no solamente el terrorismo, sino en México, el narcotráfico, que puede ser estudiado desde diferentes puntos de las ciencias sociales, sí. Encontrar la respuesta a la solución a los problemas, sí. Por eso partimos de que tendremos que reconocer, para solucionar los problemas en sociedad, que existe un problema social. ¿De acuerdo? Ok. A ver, preguntas y nos vamos ya directamente a lo que tienen que entregar esta semana en cuanto al foro de integración, bueno, participación en foro y su proyecto integrador. Comenzamos primero con el foro de integración, que se llama Los fenómenos naturales en la historia. Dice, durante esta semana has conocido el lenguaje de las distintas ciencias para interpretar un hecho. Has estudiado el conocimiento científico y analizado diversos temas desde diferentes disciplinas, así como la relación que pueden guardar entre estas. Dice, de acuerdo con las propuestas científicas, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas que provocan el abandono de dichas ciudades? Para participar en esta semana, bueno, tienen que consultar esto, ¿sí? De acuerdo con las propuestas científicas, ¿cuáles fueron las causas de la sequía en las zonas mayas? Para participar en este foro, debes seguir las siguientes indicaciones. 1. En tu primera aportación, con base en lo que conoces sobre el tema, responde a la pregunta ¿qué es lo que sabes sobre el abandono de las ciudades mayas? En tu segunda aportación, responde a la propuesta ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Ojo, se califican fuentes de consulta, anótenlas. Si no anotan citas APA, por lo menos saqué de aquí obtuve la información. En segunda aportación responde a la pregunta ¿qué afectaciones causa la sequía en un ecosistema? Lee los siguientes textos. La decadencia de los mayas se debió al cambio climático según el estudio en HTTP, Jornada UNAM. La caída de los mayas, ellos mismos lo ocasionaron en HTTP, Ciencias NASA. Son las dos lecturas que van a hacer, ¿de acuerdo? Lee los comentarios en la aportación 4, lee los comentarios de tus compañeros y en una cuarta aportación comparte tu opinión, por lo menos a uno de ellos. Puedes hacerles preguntas sobre retroalimentarlo. Y en tu quinta y última aportación elabora una conclusión de 8 a 10 renglones. Ojo, si tomo palabras de otra persona, inserten la cita para que no se vea como plagio. Consulta la rúbrica y recuerda usar la creatividad. Si tomas información de algún recurso o texto, cítalo. Procura que tus aportaciones generen diversidad de conocimiento. Evita subir documentos e imágenes en el foro y respeta las normas de comunicación virtual. Tus opiniones deben de ser breves y enfocarte al tema entre 1 o 3 párrafos, por lo mucho. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, participación en el foro. Un enorme favor para todos. Les agradeceré que me anoten aportación 1, aportación 2, que me vayan anotando la secuencia de sus aportaciones. De esa manera yo les agradezco porque me facilitan el ir contabilizando sus aportaciones. Si me pierdo por ahí en algunas de ellas, ya regreso, y las empiezo a contabilizar. Entonces, por favor, se los pido.
Proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Durante las semanas anteriores revisaste diversos tipos de texto y la forma en la que acontecimientos científicos, fenómenos naturales o hechos sociales se abordan desde diferentes disciplinas y cada una de ellas tiene un objeto de estudio. Al comprender el lenguaje que utiliza de manera cotidiana y aquel que tiene un objetivo científico puede analizar e interpretar las diferentes posturas que existen ante un mismo suceso. Propósito, analizarás un fenómeno social que se presenta en diferentes tipos de texto y diversas disciplinas y posturas para generar tu opinión crítica. ¿Qué necesito? Pues conocer el problema, problemas sociales actuales, buscar información en Internet, identificar relaciones sociales, distinguir el conocimiento científico, conocer diferentes disciplinas. Problemas sociales. En México y en el mundo existen muchos problemas sociales. Lo importante es aprender a reconocerlos para evitar su reproducción, lo que implica tener información adecuada, especialmente cuando Internet nos brinda información de todo tipo. Además, es importante que estos problemas los veamos como parte de las consecuencias de las múltiples relaciones sociales que establecemos, pues hemos adoptado una forma de vida, interrelación con los otros. Y en esta actividad revisarás un problema a través de la información que se encuentra en Internet y analizarás cómo se vincula con las relaciones sociales en las que estamos inmersos. Y el propósito, identificarás una problemática de un fenómeno social en México contemporáneo, reconociendo la información de que se encuentra en línea y cómo se ven involucradas las relaciones sociales. Para realizarlo, debes de conocer problemas sociales, buscar información en Internet, usar presentaciones digitales, hacer capturas de pantalla, enviar archivos y almacenar información en la nube. Eso es lo que vamos a hacer. Unos cuantos minutos, serían 4 minutos aproximadamente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Michelle, Orquídea, Stephanie. Yo, profesora, Oh, sí, referente Orquídea. a lo del foro. Hola, Sí. buenas noches. Buenas noches. Referente a lo del foro, ¿es en 5 días diferentes o lo podemos hacer, no sé, 2, 1? Si tú te acomodas, por ejemplo, en un día 2, en otro día 3, no hay problema. Si en un día te acomodas todas, hazlas. Porque muchas de las veces los compañeros se están tardando en participar en foro. Y ustedes esperan a que haya participación y ya cuando ven, ya se les pasó y luego no llegan a participar en todas. Checa, si ya, por ejemplo, tú puedes hacer comentarios entre hoy y mañana de las aportaciones que hay en foro, hazlo de esa manera. ¿Sí? Ok. Sí. Y otra pregunta es referente a lo de la actividad del proyecto integrador. En cuestiones de cómo buscar la información que se pide, por ejemplo, sobre la pregunta que dice, ¿de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia? Y pide lo que es la globalización, multiculturalidad y no recuerdo la última. Entonces, me gustaría saber la información que va ahí o que voy a vaciar en ese rubro, ¿qué es lo que debe de llevar exactamente? ¿El tema va a ser violencia? ¿El que vas a investigar? ¿Violencia? Sí. ¿De qué tipo? Sí. ¿Pero de qué tipo? No, es que de hecho nada más te lo pide así como violencia. Bueno, Okay. los temas al menos las 2 lecturas que yo he leído referente a lo de la actividad son sobre el género femenino. A ver, de nuevo tu pregunta, por favor, Orquídea. De cómo puedo vaciar la información sobre ese cuadro que menciona los siguientes elementos han participado en el fomento y el combate de la violencia. Por ejemplo, el elemento de la globalización, ¿cómo fomenta la violencia? Okay. Quiero yo así entender la pregunta, ¿verdad? Sí. Tendrías que investigar tú, por ejemplo, la globalización, de qué manera ha influido en la violencia. ¿Sí? Pero no nada más es, por ejemplo, para las mujeres, sino en general lo puedo buscar por eso así. te preguntaba. Sí, Okay. Orquídea. Nos queda 1 minuto y medio aproximadamente. Ya ven que se ha cortado así ya casi cuando hemos terminado y ya ni me ha dado ni tiempo de despedirme de ustedes. Pregunta, algún comentario. Bueno, de mi parte sí ya sería todo. Ok, Orquídea, muchísimas gracias. Michelle. Igual para usted. Stephanie. Bueno, de mi parte, como tal duda no tengo. Quisiera dar muchísimas gracias por este módulo. Ya es la última semana, le quisiera dar las gracias
porque entendí muy bien con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este módulo y pues esperemos que todos acabemos con mucho éxito. Sí, esperemos bien. Va muy bien el grupo. Va bien el grupo. ¿Sí? Y bueno, ya que estamos en este último minuto, Michelle, Orquídea, Stephanie y todos los compañeros de grupo que verán en un día después, a lo mejor la grabación, agradecerles enormemente, ¿eh? También de mi parte fue un trabajo muy a gusto con todos ustedes. Y ya como dicen, estamos en la última semana, hay que echarle ganas para que terminemos en tiempo y en forma y estén listas para su cuarto módulo, chicos. ¿Sí? ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí los veo en el quinto módulo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos?